Viví en un apartamento donde las cosas desaparecían, hasta que aprendí a negociar con lo que vivía en las paredes. Hay lugares que tienen memoria y hay lugares que tienen personalidad. Pero mi antiguo apartamento tenía algo más. Tenía inquilinos que no pagaban alquiler y que vivían en los espacios negativos de la arquitectura. Permítanme comenzar diciendo que este no es un cuento de fantasmas, al menos no en el sentido tradicional de cadenas y lamentos. Es la historia de una convivencia forzada con lo invisible. Hace unos años, cuando mi presupuesto era ajustado y mis estándares de vivienda eran bajos, alquilé un apartamento en un edificio antiguo, de esos que crujen cuando cambia la temperatura y huelen a madera vieja y a vidas pasadas. La distribución del lugar era, por decirlo suavemente, un desastre arquitectónico. Era básicamente una cocina inmensa, desproporcionada para el tamaño del lugar, un baño diminuto y otra habitación grande y rectangular que servía para todo lo demás. Para sentir que tenía un hogar real, dividí esa habitación grande con un tapiz pesado de estilo bohemio colgado del techo. Un lado era mi sala de estar y el otro mi dormitorio. Pero la característica más inquietante del apartamento estaba en la sala de estar. Allí, en una pared que no debería tener nada, había una puerta. No una puerta normal de 2 metros. Era una puerta pequeña, de apenas 1 metro de altura, unos 3.5 pies. Estaba pintada con las mismas capas de pintura blanca barata que el resto de la pared, como si el casero hubiera intentado camuflarla. Detrás de esa puerta no había una alacena, ni un armario para la aspiradora. Conducía a un espacio extraño, un hueco liminal entre los apartamentos, una especie de pasillo de servicio olvidado o un error de construcción. La llamé la puerta de los gnomos. Nunca me sentí cómodo abriéndola. Había una densidad en el aire dentro de ese hueco, una presión estática. Cada vez que me acercaba o, por curiosidad morbosa, abría el pestillo y miraba hacia la oscuridad polvorienta, tenía la sensación inmediata y visceral de que me estaban observando. No era una mirada hostil, necesariamente, pero sí atenta. Como si 1000 ojos pequeños se clavaran en mi nuca desde las sombras de las vigas. Así que decidí mantenerla cerrada y poner un mueble cerca para no tener que mirarla. Sin embargo, ignorar la puerta no significaba que los vecinos me ignoraran a mí. Al poco tiempo de mudarme, comenzó el fenómeno de las desapariciones. Al principio, pensé que era yo. Vivía solo, trabajaba mucho y a veces era despistado. Perder las llaves del coche es normal. Perder el control remoto de la televisión es un clásico. Pero esto era diferente. Las cosas desaparecían de los lugares donde acababa de dejarlas. Podía poner mi billetera sobre la mesa de centro, ir a la cocina por un vaso de agua, volver 10 segundos después y la billetera ya no estaba. La buscaba por todas partes. Debajo del sofá, en los bolsillos de mis pantalones, en el baño. Nada. Desaparecía de la faz de la tierra. Y luego, el fenómeno del retorno. A veces pasaban horas, a veces días. El objeto aparecía de repente en el lugar más obvio, como justo en el centro de la mesa de café que yo había limpiado y revisado 3 veces. Era como si alguien lo hubiera dejado caer allí suavemente mientras yo parpadeaba. Pero otras veces, los objetos aparecían en lugares imposibles. El incidente que me convenció de que no estaba loco fue el de las llaves de mi trabajo. Las busqué durante 2 días. Tuve que llamar para decir que llegaría tarde. Finalmente, aparecieron. ¿Dónde? Encima del refrigerador. Pero no simplemente encima. Estaban metidas en el espacio minúsculo entre la parte superior del refrigerador y el gabinete de cocina que estaba instalado encima. Era un hueco de apenas unos centímetros, un espacio donde apenas cabía mi mano plana. No había ninguna razón lógica para que yo hubiera puesto mis llaves allí. Tendría que haberme subido a una silla y deslizado la mano con esfuerzo para esconderlas. Simplemente no tenía sentido. Fue entonces cuando dejé de culpar a mi mala memoria y empecé a culpar a los gnomos. Desarrollé una teoría. Ese espacio entre las paredes, al que se accedía por la puerta pequeña, era su dominio. Y mi apartamento era su supermercado. Les gustaban las cosas brillantes, las cosas que yo usaba mucho, las cosas que tenían mi energía. La situación podría haber sido aterradora, al estilo de una película de terror donde el protagonista huye. Pero,
Curiosamente, el ambiente del apartamento no era maligno. Era travieso. Era una energía juguetona, casi infantil. Así que decidí cambiar de táctica. En lugar de enojarme, gritar o asustarme, decidí negociar. La próxima vez que desapareció el control remoto, estaba viendo una película y desapareció de mi regazo cuando fui al baño, no me puse a levantar los cojines frenéticamente. Me paré en medio de la sala, miré hacia la pequeña puerta de 3.5 pies y hablé en voz alta, con un tono calmado y educado. Muy bien, chicos. La broma fue divertida. Pero realmente necesito cambiar el canal y estoy cansado. Por favor, devuélvanmelo. Me sentí un poco ridículo hablándole a una pared. Me fui a la cocina a hacerme un sándwich. Cuando volví a la sala, el control remoto estaba perfectamente alineado en el brazo del sofá. Me quedé helado y sonreí. Gracias, dije al aire. Desde ese día, nuestra convivencia se volvió mucho más fluida. Se convirtió en un ritual. Si algo desaparecía, yo lo pedía amablemente. Gnomos, necesito las llaves del coche, voy tarde. Y efectivamente, al día siguiente o a los pocos minutos, aparecían en la mesa donde tantas veces había buscado en vano. Nunca fallaba. La clave era la cortesía. Si me enojaba y maldecía, el objeto tardaba más en aparecer. Si era amable, el servicio de devolución era express. Pero lo más extraño, y quizás la parte más mágica de vivir allí, no fue lo que me quitaban, sino lo que me daban. La historia original tiene una versión diferente, pero en mi realidad, los gnomos parecían entender mis necesidades mejor que yo. Hubo épocas en las que estaba muy justo de dinero, de esos momentos en los que cuentas las monedas para ver si puedes permitirte lavar la ropa o comprar una cena decente. Recuerdo una noche en particular. Estaba frustrado, sentado en el sofá, sabiendo que no tenía efectivo para el autobús al día siguiente. Suspiré profundamente y dije en voz alta, medio en broma medio en serio, ojalá tuviera algo suelto por aquí. Levanté un cojín del sofá, solo por hábito nervioso. Y allí estaba. No eran unas monedas de 10 centavos perdidas. Había un billete de $20, doblado pulcramente en un pequeño triángulo. No era mío. Yo no doblaba los billetes así. Y hacía meses que no tenía un billete de $20 sobrando para perderlo en un sofá. Sucedió varias veces. Siempre que estaba en un aprieto, siempre que necesitaba algo para seguir adelante, los gnomos proveían. Una vez perdí un pendiente de oro que era de mi abuela. Estaba devastado. Lloré en la sala. Al día siguiente, el pendiente estaba sobre mi almohada, junto con un caramelo antiguo que no se fabricaba desde los años 90. Sí, se llevaban mis llaves y me escondían el teléfono, pero nunca hasta el punto de arruinarme la vida. Y a cambio, me daban pequeños salvavidas cuando me sentía ahogado. Viví en ese apartamento durante 2 años. Cuando me mudé, empaqueté mis cosas con una sensación de nostalgia. Me paré frente a la puerta de los gnomos una última vez. Gracias por cuidarme, les dije. Y perdón por el desorden. Dejé una moneda de plata brillante frente a la puerta pequeña como ofrenda de despedida. Hasta el día de hoy no lo entiendo del todo. No sé si eran fantasmas, duendes, fallos en la matriz o simplemente mi propia mente jugando trucos para lidiar con la soledad. Pero me gusta pensar que en ese espacio entre las paredes, en ese hueco oscuro, había algo que, a su manera extraña y traviesa, me hacía compañía. Y aprendí que, a veces, si tratas a lo desconocido con respeto y amabilidad, lo desconocido te devuelve el favor, ya sea devolviéndote las llaves o regalándote un billete de $20 cuando más lo necesitas. Esta historia nos recuerda que no todo lo que no podemos explicar tiene que ser aterrador. A veces, convivimos con misterios pequeños y domésticos. Quiero preguntarles, ¿alguna vez han vivido en una casa donde los objetos desaparecían y reaparecían solos? ¿Creen en el fenómeno de los duendes domésticos o creen que es pura sugestión? Déjenmelo saber en los comentarios. Y si alguna vez pierden las llaves, intenten pedirlas amablemente antes de desesperarse. Quizás alguien esté escuchando. Dale like si te gustó este toque de misterio cotidiano.